Seguramente alguna vez quisiste poner un stop loss y el precio terminó tocándolo a los 5 minutos. O capaz que quisiste poner un take profit y el precio se quedó a nada de tocar el take profit y te quisiste matar. Si alguna de estas cosas te pasó, quédate tranquilo porque a todo el mundo le pasó en algún momento. Pero en este video te voy a enseñar cómo colocar el stop loss y el take profit de la manera correcta, para que maximices tus ganancias, o al menos no quedes en negativo. Comencemos por definir qué es un stop loss. Si ya sabes lo que es un stop loss, acá abajo en la línea de tiempo del video te voy a estar dejando las marcas para que puedas saltar el capítulo que corresponde. Un stop loss es como un seguro que te limite las pérdidas, es decir, es una orden que vos le mandás al broker y le decís: mira, flaco, si el precio toca este punto, cerrame la orden. Bueno, sí, como usted diga, señoría, como usted diga. Si el precio llega a tocar el stop loss, automáticamente se cierra la operación. Es simplemente eso, un seguro en el que si el precio va en contra de nuestra dirección, automáticamente se cierra la operación con las posibles pérdidas que esto pueda tener. Y después tenemos el take profit, lo cual es lo mismo, pero al revés. Es decir, que si el precio toca el take profit, se va a cerrar la operación con las ganancias que hayamos acumulado hasta ese momento. El stop loss se cierra con las pérdidas, el take profit se cierra con las ganancias. Hola a todos, yo soy Lucas Polizzi y en este canal hablamos sobre trading, sobre inversiones, sobre nuevas formas de hacer dinero online, cómo generar ingresos pasivos, entre otras cosas. Así que si te interesan todos esos temas, te invito a suscribirte, que no te cuesta nada y a mí me vas a estar ayudando un montón. Ahora sí, continuemos con el video. Y si esto es algo que pensaba yo, ¿por qué vas a cerrar la operación con pérdidas y en algún momento supuestamente va a darse vuelta la tendencia? Supuestamente. Pero ¿y si no se da vuelta? En ese caso, si hubieras puesto el stop loss, hubieras perdido una parte del capital, pero hubieras podido también seguir haciendo day trading porque tendrías la otra parte del capital. Y algo parecido pasa con el take profit. Vos me podrías decir: Lucas, ¿para qué voy a cerrar mis beneficios si podría subir más y estaría perdiendo dinero? Voy a estar perdiendo en este caso. ¿Vos me estás jodiendo? No, si me estás jodiendo, decímelo, Sí, podrías estar perdiendo dinero que hubieras ganado si no ponías el take profit, pero también podría haberse dado vuelta el precio y se te hubieran ido las ganancias. Así que aprovecha a agarrar las ganancias mientras puedas porque puede ser que la cosa se dé vuelta. Y te estarás preguntando si siempre hay que usarlo. Mira, en temporalidades bajas de 4 horas a 1 minuto más o menos, yo lo usaría siempre por eso que te acabo de decir, de que puede ser que la cosa se dé vuelta y perdamos todo y después no tengamos más para operar. O incluso en temporalidades altas, si son empresas no muy conocidas, empresas que recién salieron a cotizar en bolsa, no las conocen muchas personas, no se sabe si son demasiado confiables o cómo van a resultar en el futuro. En ese caso yo también creo que lo usaría para asegurarme un poco de no perder todo en caso de que se funda la empresa. Pero si son empresas como Microsoft, Apple, Tesla, entre esas que son de las más conocidas y las más seguras, podríamos decir, me lo pensaría 2 veces en si usarlo o no, ya que si lo usamos podríamos perderlo bastante en unos pocos días. Y lo más seguro es que esas empresas, como son de las más seguras, como dije antes, a largo plazo terminen subiendo. ¿Vos te crees que empresas como Microsoft o Apple o Tesla, como dije antes, se van a fundir o no van a crecer en los próximos 10 años? Déjalo acá abajo en la caja de los comentarios si crees que no van a subir y decime por qué crees eso. No te olvides que si te está gustando el contenido puedes apoyarme dejando un buen like acá abajo o dejarme un comentario diciéndome que te está gustando, haciendo de valor los videos, así me ayudas a seguir trayendo contenido como este. Pero Lucas, ya estoy harto de escucharte hablar, decime cuándo tengo que poner el stop loss, hacé la corta. Pero vos callaste y dejame hablar. ¿Me vas a decir o no me vas a decir? Dale, ahora te voy a decir. Como les decía, el stop loss se pone dependiendo de lo que estemos dispuestos a perder. Normalmente es de un máximo de un 3% del total de la operación. Eso como máximo. Si pueden hacerlo de un 1% más o menos, mucho mejor. Y como les decía antes, un 3% no es nada si lo comparamos con una cripto o una acción, ya que en una semana se puede mover muchísimo más que esto. Estamos hablando del largo plazo, ¿no? De unos días a una semana. Y lo vamos a ubicar dependiendo de nuestra estrategia de trading. Supongamos que estamos operando intradía con una estrategia de medias móviles. En ese caso lo vamos a ubicar el stop loss por debajo de las medias móviles, ya que es probable que el precio rebote en la media móvil y si lo ponemos el stop loss por debajo de la media móvil va a impedir que el precio lo toque. Va a darnos la oportunidad de que rebote en la media móvil y después se vaya para arriba y toque el take profit. Estrategia con una EMA de 200. Vendemos acá, ponemos el stop loss por encima de la media móvil. Esta es una EMA de 200 periodos y esta es una media móvil normal de 300 periodos. Lo ponemos por acá o acá, como quieran. Arriesgamos un 0,5 y un radio riesgo-beneficio de un 2 a 1. Vamos a obtener un 1% si ganamos. Si estuviéramos usando una estrategia con el retroceso de Fibonacci, podríamos poner el stop loss por debajo de uno de los retrocesos porcentuales. Un ejemplo con el retroceso de Fibonacci. Tenemos la tendencia, lo trazamos, acá cae el precio al 50%, que justamente coincide con esta zona de precios. Así que compraríamos acá, pondríamos el stop acá, más o menos, y nos llevaríamos un 2%. ¿Cómo sabemos dónde ponerlo? Si ponerlo en el 50%, el 61,8%, el 38,2%. No lo vamos a saber, así que lo que podemos hacer en ese caso es agregar una posición al 38,2%, a ver si rebota.
después agregar otra en el 0,5, después agregar otra en el 0,618 y después en el 61.8 acá es lo más probable que rebote, casi nunca llega al 78.6. Así que vamos agregando posiciones y el stop loss lo pondríamos acá. Supongamos que compramos más o menos entre la zona del 38.2 y el 50%. Con un stop ahí, y acá estaríamos arriesgando un 0,41 para ganar un 0,93. Fibonacci lo voy a publicar en futuros videos, así que no te olvides de suscribirte para no perdértelo. De todas formas, para mí la mejor forma de ubicarlo es en el último gran máximo o gran mínimo, ya que si se supera el último gran máximo o gran mínimo, es probable que se esté dando vuelta la tendencia. Supongamos que hacemos day trading y vemos esto y decimos, ah bueno, es una tendencia alcista, cuando esté bajo vamos a comprar. Agarramos este punto acá, más o menos, compramos y no pusimos ningún stop loss. Vamos a seleccionarlo acá con una línea. Pongámosle que compramos en este punto acá, donde está la línea punteada, ahí compramos. Y no pusimos ningún stop loss. Nosotros creímos que iba a subir porque vimos esto, nos pareció que era una tendencia alcista. ¿Y qué pasó? Bajó y no subió nunca más. O sea, sí, algún día sí, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no subió por muchos días. Podemos verlo, es más. Acá tenemos gráfico de 15 minutos, lo vamos a cambiar. Y vamos a poner gráfico, no, de una hora no, de un día. Compramos en esta línea y el precio hizo así. Es decir, que si no hubiéramos puesto el stop loss, no hubiéramos podido operar por 68 días. Y todavía puede continuar porque acá no parece que vaya a darse vuelta el precio. Todo esto siempre y cuando ese gran máximo, gran mínimo, retroceso de Fibonacci, medias móviles, entre otras cosas, o la estrategia que vos tengas, no supere el porcentaje que habíamos puesto al principio, es decir, un máximo de un 3%. Y el take profit lo vamos a poner mínimo 1,5 veces lo que pusimos en el stop loss. Es decir, si el stop loss estamos arriesgando un 3%, el take profit lo vamos a poner en un 4,5%. Así maximizamos las ganancias, ya que si ponemos menos de un 1,5% lo que pusimos en el stop loss, a largo plazo es lo más probable que vayamos a perder. Imagínate que el stop loss lo pondrías a un 1%, arriesgando un 1% de lo que tenés, y el take profit lo pondrías también a un 1%. Ahora imagínate que llevarías 10 operaciones ganadas y 10 operaciones perdidas. En ese caso, ¿con cuánto estarías de ganancias en tu cuenta? Si ganaste 10 y perdiste 10. Déjalo acá en los comentarios tu respuesta a ver qué es lo que crees. Probablemente hayas dicho que 0, si ganamos 10 y perdimos 10, es 10 menos 10, 0. Pero la verdad es que no, en realidad quedaríamos negativos porque no estaríamos contando las comisiones que se lleva el broker por abrir y cerrar la operación. Por eso el take profit tiene que ser 1,5 veces lo que es el stop loss de mínima. Eso mínimo. Grábenselo porque es lo más importante de todo. Por eso lo vamos a poner a 1,5 veces el stop loss. Porque si ganamos 10 y perdemos 15, vamos a estar con 5 operaciones positivas. Y si es más difícil que el precio llegue a 1,5 veces el stop loss, a un radio de riesgo-beneficio de 1,5 a 1, vamos a tener un 45% de ganar dependiendo de la estrategia que utilicemos y un 55% de perder. Pero a largo plazo vamos a terminar haciendo dinero. Igual 1,5 es lo mínimo de mínimo. Lo recomendable es si pueden hacerlo de un 2 a 1, es decir, arriesgamos 10, por ejemplo, para ganar 20. Es decir, un radio de riesgo-beneficio de 2 a 1. Resumiendo todo, el stop loss lo vas a usar si estás operando en gráficos de 4 horas hasta 1 minuto y vas a colocar el stop loss en el último gran máximo o gran mínimo, asumiendo una pérdida máxima de un 3%, no más que eso. Y el take profit lo vas a colocar al doble en lo posible de lo que arriesgaste. Si arriesgaste un 3%, vas a colocarlo en un 6%. Bueno, eso fue todo el video, espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Si es así, hacémelo saber en los comentarios o con un simple like. Puedes recomendárselo a algún amigo, algún familiar, alguna tía, algún tío que creas que le puede interesar estos temas o que le pueda servir. También si tenés alguna idea para futuros videos o si querés que te explique algo, tenés alguna duda, también lo puedes dejar acá en los comentarios. Bueno, ahora sí, yo me despido, soy Lucas Pulisi, nos vemos en el próximo.